Saludos, mi nombre es Luis Hassi, estudiante de tercer año de Derecho, específicamente de la materia Derechos Civiles y Obligaciones. Mi saludo a la profesora Janet Carrera. Soy 100% Saya de la sección D. En este periplo de tiempo, lo que nos compete hablar es un poco sobre un tema bien específico, sobre todo en nuestra carrera, que es el que va a ser el día a día. Pues es uno de los más usados, como lo son los contratos. Existen, hasta donde pude leer, existen más de 30 tipos de contratos, o aproximadamente 30 tipos de contratos, desde un arrendamiento hasta los contratos de trabajo, la compra y venta. Existen diferentes tipos de contratos, y el contrato no es más que la aceptación de términos, llámense obligaciones, llámense causas, llámense, voy a tomar un poco la ficha aquí para ir hablando un poco, llámense de consentimiento, llámense de un consentimiento que se llama válido. Es una conglomeración de todos esos elementos que dan como resultado la celebración de un contrato. Valga resaltar que la celebración de un contrato se lleva a cabo entre dos o más personas, ¿sí? Por lo pronto vamos a hablar sobre lo que es el consentimiento. La palabra consentimiento tiene que ver, por lo menos en lo personal, cuando se está de acuerdo en algo, cuando dos o más personas están de acuerdo en algo, o cuando una persona está de acuerdo en algo, ¿sí? Entonces, cuando se habla de consentimiento, es que debe existir entre las dos partes que celebran un contrato, debe existir una buena disposición y debe existir una aceptación por ambas partes para celebrar dicho contrato. Cuando hablamos de cuál es el objetivo y la causa, ¿sí? Cuando hablamos de la causa del contrato, hablamos de cómo se va a regir ese contrato, ¿sí? ¿Cuál es la obligación? O sea, la causa nace de la obligación de cumplirla. De allí nace la causa, ¿sí? Y cuando hablamos de la capacidad, cuando hablamos un poco de la capacidad, estamos hablando el momento en el que ambas partes tienen el deber de hacer cumplir el contrato. Deben tener la capacidad jurídica, hablemoslo así, la capacidad jurídica para llevar a cabo lo que se define dentro del contrato. También se dice un poco de lo que se habla de el consentimiento, pero hablamos un poco de lo que tiene que ver con el consentimiento válido. Cuando se habla de un consentimiento válido, es que debe existir, como lo dije anteriormente, debe existir entre las dos partes que estén de acuerdo para crear el consentimiento. Pero cuando es válido es cuando una de las partes falla, ya ese consentimiento ya se convierte en un consentimiento que no es válido, ¿verdad? Que no va a ser válido, o no es un consentimiento válido, mejor dicho, que no es un consentimiento válido cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones, ¿sí? Para aclarar un poco. Y lo que son las causas, ¿sí? Las causas tienen que ver con, ya lo dije, con lo que es el cumplimiento de los derechos y deberes. Las excepciones del contrato no cumplido. Las excepciones, cuando hay algún tipo de excepción, es porque no hay un cumplimiento de una de las partes. Entonces se hace algún tipo de excepción. La acción revocatoria tiene que ver con que no se cumple una excepción, con que no se cumple una obligación del contrato y una de las partes puede renunciar al contrato.
puede ser renunciable al contrato cuando no se cumple un deber o una obligación. Y la teoría del riesgo, para ir finalizando, cuando se habla de la teoría del riesgo, no es más que no quede en manos de ninguna de las partes. O sea, que son hechos fortuitos que pueden suceder, que impiden celebrar o cumplir con los derechos y las obligaciones. Bueno, es un tema bastante importante, es un tema bastante amplio que quizás en 7 minutos pues no lo podamos ahondar, pero sí podemos dar una idea principal de la esencia del tema, de qué es lo que se quiere. Bueno, muchas gracias.